Capítulo 5. La creación de la realidad social. Las organizaciones como culturas. Cuando hablamos de cultura, nos estamos refiriendo a los modelos de desarrollo reflejados en un sistema de sociedad compuesto de conocimientos, ideologías, valores, leyes y un ritual diario. En el caso del Japón de la posguerra, se vio cómo la cultura y el modo de vida se reflejaron en el sector industrial, generando un gigante a nivel productivo y de organizaciones, siendo este un país sin recursos naturales ni espacio físico. Queda entonces expuesta la relación entre la cultura con la organización. Analizando más en profundidad, puede entenderse a la organización como un fenómeno cultural en sí, que cambia el estado de desarrollo de la sociedad. Las organizaciones poderosas, o el conjunto de muchas de ellas, tienen la capacidad y el poder para afectar a las sociedades de las cuales ellas mismas surgieron. El desarrollo de las sociedades de la organización va acompañado de la desintegración de los modelos tradicionales del orden social, ideales comunes, credos y valores y dan modelos más fragmentados de creencias y prácticas basadas en la estructura ocupacional de la nueva sociedad. La división del trabajo, características de las sociedades industriales, crea problemas de integración o más exactamente descrita como un problema de la cultura de la gestión. Es por eso que se da por sentado que en la rutina, un trabajador, miembro de una sociedad o organización, requiere un conocimiento práctico y profundo. Por ende, ciertos sociólogos afirman que las mayores divergencias y similitudes culturales, hoy en día, van más de la mano de un carácter profesional que nacional. Ahora vamos a hablar de la organización y el contexto cultural. Aunque todas las sociedades modernas comparten muchos elementos comunes, sería un error desechar las diferencias culturales internacionales, como el significado de la vida, estilos, filosofías de la organización y de la dirección. Un ejemplo claro es las diferencias que existen entre los países occidentales y Japón. En los países occidentales, la cultura individualista conduce a buscar y generar la propia dignidad, compitiendo con los demás y contra el sistema para resaltar nuestra unicidad y distintividad. En Japón, las condiciones culturales permiten a los trabajadores conseguir su propia dignidad a través del servicio con el sistema. La cultura conforma el carácter de la organización. Por ejemplo, la importancia de los refuerzos o premios como recompensa por el buen comportamiento deseado. Esto se practica en las empresas de Japón, Inglaterra, Francia y otras naciones, con una considerable influencia en el rendimiento y la motivación del empleado. La cultura forma también un etnocentrismo. Dando por sentado que aporta códigos de acción que reconocemos como normales, nos permite ver que las acciones que no concuerdan con estos códigos son anormales. La influencia de la cultura es raramente uniforme. Solamente como individuos mucho en común también con grupos y organizaciones. Es el fenómeno conocido como cultura colectiva. La cultura no es algo que se impone en un punto social, al contrario, se desarrolla durante el curso de la interacción social. En las organizaciones existen muchos diferentes y competitivos sistemas de valores que crean un mosaico de organizaciones más que culturas corporativas uniformes y los diferentes grupos profesionales. Las organizaciones son mini sociedades que tienen sus propios patrones o modelos de cultura y subcultura. Así, una organización puede verse a sí misma como un equipo o familia que creen el trabajo en común. La representación de la cultura tiene una enorme implicación para comprender las organizaciones como un fenómeno cultural. Las organizaciones son esencialmente estructuras de realidades. Las estructuras organizacionales, las reglas, las políticas, los objetivos, las misiones, las descripciones de tareas y los procedimientos normalizados de operaciones actúan como puntos de referencia primarios en el modo de pensar de las personas y dan sentido al contexto en el cual trabajan. Cuando exploramos la cultura corporativa o colectiva con este marco de referencia en la mente, vemos que cada aspecto de la organización está lleno de significados simbólicos. Encontramos que las organizaciones terminan siendo lo que piensan y dicen ser, y cómo sus ideas y visiones las llevan a cabo ellas mismas. Los eslóganes, el lenguaje evocador, los símbolos, las anécdotas, mitos, ceremonias, rituales y modelos de comportamiento tribal que decoran la superficie de la vida organizacional simplemente dan indicios de un sistema de significados mucho más profundo. El reto de comprender, de entender las organizaciones como culturas, es comprender cómo este sistema, en sus aspectos terrenales o más dramáticos, se crea y se sostiene. Las organizaciones modernas se sostienen por sistemas de creencias. La legitimación de estas depende de su habilidad en demostrar objetividad y racionalidad en sus acciones. Y acá entra en juego el mito de la racionalidad, el cual nos demuestra cómo legitimamos muchas de nuestras acciones y valores sin poner en discusión la base insegura y ambigua que las subyace. La mayor fuerza de la metáfora de la cultura es que puede dirigir la atención al significado simbólico de muchos aspectos racionales de la vida de la organización. La naturaleza de una cultura se encuentra en sus costumbres y normas sociales, y si uno se adhiere a estas reglas de comportamiento tendrá éxito en la construcción de una apropiada realidad social.
La visión representada de la cultura nos conduce a ver que las organizaciones son esencialmente estructuras de realidades sociales que están inconscientemente en las mentes de sus miembros, que las concretan en series de reglas y relaciones.